Buenas tardes. Tu pediatra en América se encuentra de vuelta con el público en general para poder ayudarles a través de algunos conocimientos que en este caso su servidor, el doctor Camilo Ruiz, les va a ir proporcionando a través del tiempo con la finalidad de que ustedes mejoren y complementen la atención brindada por su pediatra en la consulta correspondiente y poder tener a bien ir mejorando algunos aspectos importantes de la atención. Uno de los aspectos que considero que es de suma preocupación a través de todos estos años que he estado viendo es que ya más o menos tenemos problemas en el uso racional de antibióticos. Y esto se ve mucho más manifiesto en los diferentes lugares en América Latina. El que les habla tuvo la oportunidad de poder haber podido trabajar en ciudades grandes, ciudades pequeñas y ciudades de mediano porte. Si se podría llamar así, ¿no? Lima es una ciudad que tiene ya más de 10 millones de habitantes, en la cual se ve extensamente que el uso irracional de antibióticos es un común denominador, no solo de la farmacia, sale de consultorios, sale tanto en la práctica privada como de la práctica pública. Lo mismo acontece en diferentes lugares de provincias en el país. Aquí en el Brasil hemos tenido la oportunidad también de poder presenciar un tremendo uso irracional de antibióticos en patologías que son de las más comunes. Una de las patologías más comunes que yo tengo a bien poder instruir el día de hoy es el problema de la vía respiratoria alta, ¿no? La faringitis viral aguda versus la famosa faringoamigdalitis bacteriana. Durante muchos años, en realidad, pudimos ver de que esta problemática era quizás más fácil de dilucidar hace 20, 30 años atrás. Me acuerdo cuando yo era niño, cada vez que yo iba con una fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, independientemente de la edad, 3 años, 4, 5 años, el pediatra tenía bien manifestar a mi señora madre, decía, bueno, en realidad el niño tiene una fiebre muy alta, la garganta está inflamada, y vamos a utilizar una benzilpenicilina o una penicilina benzatínica para estar tranquilos, y va a ir con sus antibióticos. En este caso el Bactrim era uno de los antibióticos más comunes en aquella época, el famoso cotrimoxazol o trimetoprim sulfametoxazol, y obviamente venía con un componente que se denominaba el Bactrim balsámico, ¿no? Principalmente para problemas respiratorios. Ya, obviamente el cotrimoxazol era la vedette de los antibióticos en la década, finales de los 70 para los 80, y en América Latina igual, ¿no? Entonces, obviamente fue perdiendo mucha vigencia a través de los años por el tema de la resistencia. Y el gran problema viene por este punto, ¿no? Es el problema en la resistencia. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a indicar antibióticos porque yo creo que esto me asegura la posibilidad de que mi paciente no se complique. Y yo no tengo la chance de poder diferenciar si uno u otro es menos importante. Procuro ir un paso adelante, doy los antibióticos y me quedo tranquilo porque estoy seguro que si sea un virus o una bacteria, de la misma forma va a poder atacar al bicho si en todo caso se trata de una bacteria. Pero yo creo que el pensamiento este pensamiento fue ampliamente debatido y fue duramente criticado por el sector académico, y hay trabajos de investigación de hace muchísimo tiempo que demuestra claramente que puede existir una forma mucho más limpia, mucho más transparente, mucho más ética y científica de poder obrar en este caso. Y digo esto, la palabra ética puede ser controversial hasta cierto punto, porque yo estoy completamente seguro que cada médico que toma una decisión lo hace con la mejor intención de poder solucionar el problema de su paciente. Porque aquí no creo que haya maldad, no existe maldad. Lo que creo que aquí habría que afinar algunos o ponernos de acuerdo, y que una comunidad científica mundial se ponga de acuerdo y homogenice estos criterios para poder tomar una decisión un poquito más cercanas a la realidad, ¿no? Y tenemos que empezar por lo siguiente.
existe una diferenciación bien clara entre una infección bacteriana y una infección viral que se encuentra en las vías aéreas superiores. Estamos hablando en este caso de la faringe principalmente, ¿no? La faringe consta realmente de varios lugares, pero tienen dos áreas específicas que se conocen como las amígdalas, que están casi por detrás de los pilares anteriores, y de la faringe, y la faringe en general que forma parte, uno se encuentra principalmente con la parte posterior de la faringe cuando uno examina. Y recordemos que tenemos una área, un orofaringe y tenemos una nasofaringe, ¿no? Porque existe una conexión directa entre la nariz y la faringe en la parte posterior, y de la boca hacia el fondo también tenemos la faringe, la orofaringe, ¿no? Entonces estas áreas se encuentran normalmente afectadas principalmente en una infección viral o bacteriana. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos. Tienen unas diferencias bastante interesantes que hay que remarcarlas. Normalmente las infecciones virales, para comenzar, son de las más comunes, ¿no? Se cree que normalmente, no es que se cree, se ha demostrado que la principal causa de enfermedad en los pacientes pediátricos y adultos estaban relacionadas a infecciones respiratorias, y de esta el mayor porcentaje está relacionado a infecciones del tracto respiratorio alto, o sea, el diagnóstico de una rinofaringitis viral aguda es la causa más importante de enfermedad en la población pediátrica. Entonces, y por mucho. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo veo a un niño que viene por un cuadro respiratorio, entonces, y está tranquilito, está tranquilo, entonces lo más probable es que ese niño tenga una infección viral, ¿no? Entonces, sin embargo, han habido algunos cambios en esto, porque la medicina también y las enfermedades caminan, evolucionan, tienen características diferentes. Esto es estudiado básicamente por una rama de la ciencia que se conoce como epidemiología, que es una rama de la medicina, es una ciencia que fortalece tremendamente el estudio de las enfermedades y su comportamiento, cómo se dan las ocurrencias de las enfermedades y cómo comienzan a modificarse en el tiempo. Lo que pasaba hace 40 años probablemente no está pasando ahora en términos de infecciones. Las infecciones también comienzan a mudar, o comienzan a cambiar, porque existen fenómenos intrínsecos dentro de estos organismos, o también, obviamente, la demografía, las poblaciones, las costumbres, el clima, forman un factor importante también en este vaivén, en este dinamismo de las enfermedades infecciosas. Entonces, es importante poder comentarles, por ejemplo, que ya se había determinado cuál era una diferencia entre un virus y una bacteria. Estaba comentándoles que en realidad las infecciones virales tienen un comportamiento, ¿no? En primer lugar, son de las más comunes. Dos, normalmente existe una correlación. Siempre hay un trío principal, que es la rinorrea, hay bastante secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. Son los 4 puntos cardinales. Y existe obviamente rinorrea, tos, dolor de garganta y coriza. Entonces, cuando estamos hablando, vemos pacientes que tienen coriza, enrojecimiento de los ojos, sutil, tenue, está escurriendo la naricita y el paciente tiene tos, ese paciente casi con certeza que es un niño que podría estar asociado a una infección viral. Existen raras excepciones asociadas a bacterias. Por ejemplo, una rarísima excepción sería el inicio de una meningoencefalitis, ¿no? Producida por una bacteria que en este caso sería el meningococo, ¿no? Que también puede empezar con coriza, rinorrea y fiebre, y fiebre que se va paulatinamente incrementando para poder dar una manifestación severa, ¿no? en el organismo, ya sea a nivel sistémico, o una sepsis severa, un shock séptico severo, que se conoce como una meningococemia diseminada, o una meningitis. Sin embargo, como esto no es un común denominador, normalmente las personas solemos entender que esta sintomatología que estamos conversando se trata básicamente de una infección viral, casi en más del 80-90% de los casos. Entonces, y peor aún si un niño te está caminando, está jugando. Ahora, estos niños, antiguamente existía un concepto también un poco
poco discutible en la actualidad, ¿no? Niño que tenía más de 39 grados centígrados de temperatura era considerado de frente un proceso bacteriano. O también un niño que tenía más de 3 días fiebre, las personas consideraban que se trataba de una bacteria o una sobreinfección secundaria, ya no se trataba de una infección viral sola. Estas cosas han sido ampliamente debatidas porque se sabe en la actualidad que virus que tienen una virulencia muy alta, como por ejemplo influenza, parainfluenza, adenovirus, ¿no? O el mismo rotavirus, virus Norwalk y otros virus que están relacionados a problemas respiratorios, digestivos simultáneos o aislados, pueden también al mismo tiempo dar temperaturas muy altas, ¿no? O sea, son pacientes que pueden tener temperaturas más de 39 y por más de 3, 4, 5, 6 días, ¿no? Y obviamente ahí vamos a hablar sobre las otras características que tienen las otras infecciones para poder hacer el diagnóstico diferencial con más tranquilidad. Y el otro punto es el siguiente, ¿no? Es el cómo uno caracteriza una infección bacteriana. Hay un detalle que es bien importante. Hay un tema que es bien importantísimo en este punto. Mac Isaac en el año 96 y el señor Centor en el año 87 y al 89 hicieron un trabajo de investigación que expresa claramente aspectos importantes epidemiológicos. Por ejemplo, niños menos de 3 años no compatibles con infección bacteriana. O sea, si yo tengo un niño de 1 año, es casi imposible que ese niño tenga una infección bacteriana, ¿no? En la garganta. Y esto es importante remarcarlo. Vienen niños de 2, 3 meses con antibióticos con diagnóstico de amigdalitis bacteriana. Entonces, hay una teoría respecto a ello, porque ¿por qué es que realmente los niños menos de 3 años no es que no tengan amígdalas? El desarrollo es paulatino, sin embargo habría quizás ausencia de receptores a nivel de la mucosa del tejido amigdaliano que no permiten que las bacterias obviamente hagan fijaciones, y eso podría ser la causa principal de por qué los niños que recién a partir de los 3 años o finalizando el segundo año de vida comienzan a tener estos receptores para poder ser proclives a tener una infección bacteriana en ese nivel. Y sin embargo es importante porque ellos ya clarificaron en estos estudios que era casi imposible que un niño de menos de 3 años de vida pueda tener una infección bacteriana en la garganta. Es más, ¿cuál es el único criterio que a veces uno ve? Baja la garganta, está roja, tiene fiebre 39, no, amoxicilina, eritromicina o claritromicina. Es un error craso. Es un error craso, un craso error. Entonces, y esto forma parte del común denominador, ¿no? Entonces es un error en realidad, ¿no? Que hay que comentarlo, porque en realidad esto suele ser bastante discutible, ¿no? Por las cosas que yo estoy comentando. Y el otro punto es, ya los niños tienen una característica importante: fiebre alta, malestar general, dolor de garganta. Generalmente existe una adenopatía, una bola que se resalta en la pared anterior del cuello, en este caso, ya generalmente submandibular anterior, y que obviamente es un ganglio palpable, móvil, doloroso, y uno baja la garganta y uno puede evidenciar a través de la faringe una amígdala o 2 amígdalas sumamente inflamadas y que tienen una placa de pus característica, ¿ya? Esto realmente llamaría mucho la atención en un niño que tiene, viene un niño de 3 años de vida, que tiene antecedentes 2 días de fiebre, malestar general, no consigue comer absolutamente nada, vomita, tiene dolor abdominal. O sea, el cuadro es generalmente muy aparatoso, es muy marcado. Entonces uno al examinar encuentra una adenopatía, baja la garganta y definitivamente tiene secreción purulenta y tiene una amígdala o 2 amígdalas comprometidas con placas de pus.
Entonces la sospecha es tremendamente alta en una infección bacteriana. Entonces, obviamente, en lugares donde realmente hay recursos, o uno puede empezar una terapia empírica en lugares donde no hay muchos recursos, o uno puede hacer el famoso swab, que es obviamente uno puede hacer el estudio de esa secreción para cultivos, o en todo caso para algunas pruebas diagnósticas sugerentes a la determinación del estreptococo del grupo A, que en este caso es el famoso Streptococcus pyogenes, ¿no? O el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es la causa principal de una amigdalitis bacteriana. Entonces, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? En el otro caso, ¿qué es lo que normalmente percibe? Y otra cosa, que hay diagnósticos diferenciales que sí son importantes reconocerlos. Por ejemplo, las serpanginas, ¿no? Existen virus que también pueden dar, adenovirus es un virus que puede dar secreción purulenta y parecerse mucho a una amigdalitis bacteriana, pero muchas veces basta que ese niño venga con tos, rinorrea, coriza, exantema. Entonces ya uno más o menos va haciendo una diferenciación clara y pudiendo orientar al paciente de lo que se trate, obviamente. Y otra cosa, muchos de esos niños vienen más de 48 horas tratadas con antibióticos y los niños no mejoran. Normalmente, si se trata de una amigdalitis bacteriana y uno da un antibiótico sensible como penicilina, como amoxicilina, como eritromicina o algún macrólido, el paciente en 48 horas ya presenta mejoría clara, sobre todo la disminución de la fiebre. Entonces, estaríamos hablando de una situación muy fácil de poder establecer, no solamente en el diagnóstico inicial, sino a través del acompañamiento o también a través de la evolución del paciente, que uno en teoría en consultorio podría evaluar, ¿no? Entonces son estas cosas que realmente me gustaría manifestarles a ustedes, puesto que existe una diferenciación clara entre una infección bacteriana y una infección viral. Para anticiparles, yo posteriormente voy a mostrarles ahí algunos gráficos que puedan ustedes poder dilucidar entre uno y otro. El otro problema que existe es lo siguiente, el punto subjetivo del padre. El padre quiere llevar al consultorio y cree que las enfermedades son curables todas y que uno tiene que iniciar un tratamiento específico y el paciente mejorar o prevenir la futura complicación en el futuro. Claro, si se trata de una bacteria, es posible hacer eso. Si se trata de una parasitosis intestinal, es posible hacer esto. Pero si se trata de una infección viral, no tiene sentido, porque muchas de ellas carecen de tratamiento específico. Entonces, el tratamiento que se da normalmente a las infecciones respiratorias, en todo este tiempo que hemos permanecido digamos, al cuidado de este tipo de problemas, nos hemos manifestado claramente, el tratamiento es sintomático, ¿ya? Y los virus van a hacer lo que ellos pretendan hacer mientras dure este proceso. Entonces, ¿cuál es la finalidad del pediatra? ¿Cuál es la finalidad del médico? Es procurar disminuir los síntomas, procurar estar al cuidado de síntomas que puedan causar problemas en los pacientes, por ejemplo, una encefalitis, una bronquiolitis, una neumonía viral o una neumonía viral que se conoce en nuestro país o en un país de habla hispana. En este caso, una miocarditis. Son complicaciones que se escapan a la mejor intención posible con un tratamiento específico, porque los virus no tienen cura. Entonces, los virus precisan tener una etapa más o menos de 5 o 7 días en promedio. Ellos salen de nuestro organismo para ir a otros organismos. Y mientras dura todo ese proceso, obviamente existe una reacción de nuestro organismo para poder, en este caso, para intentar equilibrar, para tratar de disminuir, en este caso, la propagación del proceso inflamatorio y procura un equilibrio entre el organismo, procurando en este caso equilibrar y que la enfermedad no se controle en este caso, ¿no? Y los medicamentos que nosotros utilizamos básicamente para disminuir el disconfort del paciente. Bueno, eso es básicamente lo que yo quería informarles el día de hoy. Probablemente vamos a seguir conversando sobre el tema. Espero que si ustedes tienen algunas preguntas al respecto, puedan hacer sus preguntas a través de la red o a través de